buenas tardes. Vamos llegando del descanso, nos vamos ubicando y como ya está contando el tiempo, yo empiezo, por favor, bajen la voz y así nos situamos. Bien, pues muchísimas gracias por la invitación a dar esta conferencia que, como hemos comentado, se titula Claves para la transformación de la escuela. Liderazgo, comunicación y marketing. Bien, desde mi punto de vista es evidente que la escuela se está transformando, que ustedes en sus escuelas llevan ya años haciendo innovaciones, haciendo cambios. A mí lo que me apasiona no solamente es la educación. Todos los que estamos aquí compartimos que la educación es la mejor herramienta que tenemos para mejorar el mundo, para transformarlo. Y estamos haciendo de nuestro proyecto de vida la educación. Pero a mí lo que me apasiona no es solamente la educación, es transformarla. Por eso yo quiero compartirles hoy la pasión por transformar la educación y la pasión por compartirlo con todos ustedes. Transformar la educación al final tiene mucho que ver con conocer iniciativas, con compartirlas, con inspirar, con presentar. Todos juntos estamos en este camino, en esta aventura de salir muchas veces de la repetición, de salir de los esquemas, de salir de este corsé que a veces en las escuelas nos aprieta y nos impide hacer cambios más profundos. Bien, porque a mí me parece que hay una evidencia, que es que la educación está en crisis. Y está en una profunda crisis. Y fíjense, esta crisis se vive en todos los países del mundo. Hay crisis de la educación en Washington, en Pekín, aquí, en Buenos Aires, en todas partes. ¿Por qué? Porque sobre todo de la crisis que yo hablo de la educación es una crisis de diseño. La educación que hoy reproducimos en nuestras escuelas y en las universidades nació como tal a finales del siglo XIX, en lo que se denomina la escuela moderna. Y es un diseño que, simplificando mucho, se basa en un profesor que tiene el conocimiento y lo explica a unos alumnos que han de estar calladitos y quietos escuchando, luego lo ponen en un examen, luego se le califica. Bueno, pues lo que está en crisis en todo el mundo es esto, porque aunque les parezca mentira, en todo el mundo la educación continúa siendo de esta forma. Ya sé que no es exactamente así, porque ya le hemos hecho cambios, pero en esencia continúa siendo así. Pues bien, lo que está en crisis en todo el mundo es este sistema que se diseñó a finales del siglo XIX. Y esta crisis que es en todos los países, luego en cada país se expresa también en función de la situación que cada país tiene. Pero muchas veces no nos damos cuenta que hay estas dos facetas de la crisis. Y por esto, tal como nos han convocado en este congreso, hoy es más importante que nunca hablar del por qué se necesita la educación, de para qué, del sentido de todo esto. Porque esta es de las cosas más importantes. Hemos de hacernos preguntas, hemos de poner en crisis cosas que hemos creído que funcionaban. Por esto, fíjense que yo hablo de que la educación hemos de reimaginarla, hemos de repensarla. Ya no se trata solamente de hacer innovaciones sobre lo que tenemos. Ya no se trata de, con la estructura que tengo, los horarios que tengo, las aulas que tengo, voy haciendo pequeñas innovaciones. Seguramente
Esto es lo que hemos hecho en los últimos años, pero deberemos ir más a fondo, deberemos dar un salto. Por suerte, la buena noticia es que la escuela del siglo XXI ya está aquí. Ustedes ya forman parte también de la escuela del siglo XXI. Ahora en el Coffee Break he podido saludar escuelas que he conocido que están innovando, que ya llevan también tiempo en este proceso de cambio. Y en este proceso de cambio, como vamos a ver ahora, el liderazgo, su liderazgo como directivos y directivas de estas instituciones y la comunicación que hagan al interno de su escuela y al externo es muy importante para afianzar este proceso de ir construyendo la escuela del siglo XXI. Porque una idea me parece muy clara: no hay un modelo que copiar. Igual que antes decía que la crisis de la educación es en todo el mundo, también es muy importante ver que no hay un modelo que copiar. A veces nos hablan de Finlandia, nos hablan de Singapur, pero nosotros no podemos copiar esto. No hay un modelo que copiar. El único modelo que existe es que cada una de nuestras instituciones tiene que salir de su zona de confort y, de acuerdo con su carisma, con su historia y con su identidad y su contexto, debe de atreverse de salir al mar de la innovación y el cambio e ir descubriendo cuál ha de ser la escuela del siglo XXI que debe de construir. Fíjense, porque hay una cosa que yo creo que a estas alturas ya es bastante clara. El cambio en educación no solamente ya es una realidad, es que es imprescindible. Es que desde mi punto de vista el cambio no ha hecho más que empezar. A veces hay escuelas que me dicen: bueno, Javier, ¿cómo que no ha hecho más que empezar si llevamos ya 5 años haciendo cosas? Bueno, sí, a lo mejor lleváis 5 años haciendo innovaciones, actividades, y esto es un buen entrenamiento. Esto ha sido como ir al gimnasio, pero el cambio en educación viene, está, se instala, y yo auguro que va a ser fuerte. Porque probablemente la educación en la mayor parte de países del mundo es lo que menos ha cambiado. Muchas veces la economía, las empresas, la tecnología han provocado muchos cambios. Pero la escuela en sí, y ahora que no tenemos alumnos y podemos llevarnos la mano al corazón, la escuela en sí ha cambiado poco en esencia. Continuamos repitiendo muchas cosas. Pues a mí me parece que el cambio es imprescindible, está viniendo, va a ser fuerte, y que hay dos posibilidades: que lo lideremos y lo conduzcamos nosotros, o que nos lo lideren y nos lo conduzcan desde fuera. Porque ustedes ya han visto también que una gran diferencia de hace 10 años a ahora es que la educación empieza a despertar un interés muy importante de los inversores de la tecnología, y por tanto nos estamos convirtiendo, casi sin darnos cuenta, en un mercado, y nos venden muchas cosas, y está bien que nos las vendan, porque muchas cosas nos pueden ayudar. Pero cada uno tiene que discriminar qué es lo que le hace falta de acuerdo con el proceso de cambio que desee hacer, porque lo que puede ir bien en un sitio puede ser que no vaya bien en otro sitio. En todo caso, el cambio ha venido para quedarse, por tanto el cambio ya no es opcional, el cambio no es técnico. Fíjense que quizá hace 5 años se pensó, o hace 10, que con la tecnología, que con los sistemas de calidad, lograríamos hacer cambios a fondo. Y estuvo bien que viniera el sistema de calidad, y estuvo bien que hayamos incorporado la tecnología, pero esto no nos asegura un cambio profundo. Por tanto, el cambio no es técnico.
no alcanzaremos el cambio solamente con pequeñas acciones. A veces, sin darnos cuenta, a una estructura que ya está muy saturada, que es la de la escuela, nos dedicamos a ir incorporando innovaciones. Este curso hacemos 2 innovaciones, el curso que viene 2 más y luego 2 más. Y a veces hay como un pensamiento mágico. La acumulación de las innovaciones hará que un día, como lámpara de Aladín, nuestra escuela cambie. Pues yo les auguro que no, que esto no va a ser así. Que puede ser lo contrario, que la acumulación de pequeñas innovaciones sin un norte al que ir, lo que nos puede provocar es un gran estrés. A veces las escuelas están muy estresadas. Y es porque a estructuras viejas, si me permiten la expresión, a estructuras antiguas que no hemos cambiado, le vamos metiendo como pequeñas experiencias y píldoras de innovación y cambio, pero en esencia la estructura, el horario, la organización, la cultura interna no ha cambiado. Es por eso que no alcanzaremos el cambio que soñamos solamente con pequeñas acciones. Desde mi punto de vista, el cambio debe ser participativo, debe participar toda la comunidad educativa, debe de ser sistémico porque debe de aspirar a cambiar este sistema que se diseñó a finales del siglo XIX, de un profesor que dicta clase y unos alumnos sujetos pasivos que se dedican a escuchar. Hemos de andar hacia otro sistema distinto. Y el cambio en algún momento deberá ser disruptivo. La simple continuidad de lo que tenemos no nos garantiza un cambio profundo. Pero sobre todo, a mí me parece que el cambio es cultural. El cambio es una nueva mirada a la persona del alumno. La persona del alumno no la debemos ver como una cabecita que hemos de ir abriendo y metiendo caóticamente el currículum que nos ordenan. Como si por arte de magia abrimos la cabecita de un niño, una niña, durante 15 años le metemos cosas dentro, luego cerramos, mezclamos un poquito y decimos, venga, ya está. Esto que quizá funcionó en el siglo XX no está funcionando en el siglo XXI. Por tanto, el cambio es cultural y es un cambio que hemos de hacer todos y cada uno de nosotras y nosotros, que somos los directivos, somos los responsables de este cambio. Mi impresión es que estamos en un cambio de fase. Que, como decía antes, todo lo que hemos hecho del 2010 al 2020, por poner un plazo, ha sido no más que un entrenamiento, que hemos aprendido cosas. Incluso hemos aprendido a equivocarnos, que es muy importante. Pero en la década del 2020 que estamos empezando, al 2030, viene un verdadero tsunami. Permítanme que utilice esta expresión, un tsunami de cambio que no va a dejar la escuela ni la universidad como está. Fíjense, les decía que lo importante es el cambio de mirada de nuestro ojo. Una nueva mirada a la persona para transformar el proceso de aprendizaje. Y esto es muy importante. Muchas veces voy a algunas escuelas y me dicen, sí, no, claro, una mirada distinta. Digo, sí, pero si somos consecuentes, si nos creemos esto de una mirada distinta al alumno, habrá que poner en crisis el currículum. Voy a hablarles claro, el currículum hoy en una escuela es el gran dictador. ¿Ustedes se acuerdan de aquella película de Charles Chaplin? Pues el currículum es esto. En base al currículum se planifica, en base al currículum se dictan las clases, en base al currículum se ponen los exámenes, en base al currículum se califica. Y con esta dinámica, si no la cambiamos, va a ser muy difícil que pongamos al alumno en el centro. Porque muchas veces lo decimos,
pero no lo podemos hacer, porque con los horarios que tenemos, especialmente en la secundaria, con las asignaturas, con cada profesor trabajando individualmente, esto es muy difícil. Fíjense, yo hoy no he venido a darles recetas. Las recetas no existen. La única receta es: hemos de salir de nuestra zona de confort, hemos de atrevernos a cambios más profundos de los que hemos hecho hasta ahora. Hemos de anticipar lo que en esta década va a ser evidente, que es que la educación va a dar un gran cambio. Algunas preguntas. ¿Sabemos dónde queremos estar dentro de 5 años? A veces hay directivos de escuelas que me dicen: mira, Javier, yo no sé ni dónde estaré la semana próxima. Y yo digo: hombre, pero así no podemos ir. No podemos ir incorporando innovaciones año a año sin saber dónde queremos estar dentro de 5 años. ¿Qué escuela sueño? ¿Qué escuela visualizo? Porque lo que no se sueña no se consigue nunca. Soñándolo ya es difícil, pero sin sueño, sin dirección, sin visualización, es imposible. ¿Sabemos cómo comunicar y liderar el cambio? Se trata más de inspirar, no de decir lo que tiene que hacer cada uno. Se trata de generar sueños. Todos los maestros y maestras, todos nuestros alumnos tienen sueños. Incluso sueñan con una escuela distinta. Lo que pasa es que muchas veces no se atreven ni a decirlo, por si acaso. ¿Cuál es el eje central de nuestro camino de cambio en el marco de la crisis? ¿Qué quiero decir? Mire, voy a hablarles claramente. Si dentro de 2 años les venden baratito, que cuesta poco, a su escuela, un sistema de lectura de las emociones de los niños y las niñas mediante la lectura del iris, ¿lo comprarán? ¿Pero con qué criterio sí o no? El problema es este, porque van a tener presiones de familias. Es que la escuela de al lado lo está comprando. Es que esto va a favorecer que por fin los alumnos hagan las tareas en casa. ¿Me entienden? Hemos de tener un criterio para saber si todas las ofertas que recibiremos en los próximos 5 años van en la línea de nuestro proyecto. Y si no sabemos dónde queremos ir, esto va a ser imposible. Y el cambio, si lo queremos hacer en profundidad, no podemos centrarnos solamente en el aula. Claro que queremos que pasen cosas en el aula, pero lo que debemos cambiar es toda la escuela. La organización, la cultura, la relación, la forma de trabajar unos y otros. Fíjense, para mí la mayor razón para hacer un cambio en educación es esta. Vamos a hacer un pequeño ejercicio rápido de visualización futura. Les presento a esta niña tan simpática, se llama Sofía, va a empezar su escolarización obligatoria este año 2020. Va a estar, pongamos, 15 años en la escuela, por tanto va a salir en el año 2035. Ya sé que alguien dirá aquí: yo en el 2035 voy a estar jubilado. Sí, usted sí, pero esta niña no. Luego, además, vamos a imaginar que esta niña estudia formación profesional o puede ir a la universidad. Se pasa 5 años más. Total, esta niña se incorporará al mundo, digamos, profesional o del trabajo, al mundo más distinto de la educación en el año 2040. Nosotros educamos a Sofía para el 2010, que es seguramente lo que estamos haciendo ahora, y digo el 10 con un poco de suerte, porque igual la estamos formando con criterios del año 2000, o la queremos formar para que sea una ciudadana que viva integralmente en el mundo que le va a tocar vivir, que es el 2040. Pensemos un poco en ello. Ya sé que nos cuesta, ya sé que la solución fácil es decir: Javier, yo no sé cómo será el mundo del 2040, no me líes, yo me dedico a lo mío ahora. No, pero yo les propongo, no sé si lo ven, pero en la camisa que llevo, lleva unas jirafas. Yo les propongo jirafearse. Ya sé que es una palabra que no existe, yo me la acabo de
inventarla. Pero los directivos hemos de jirafearnos, hemos de estirar el cuello, hemos de salir del día a día y tomar perspectiva. Pensemos un poquito, rápidamente. Un nuevo mundo está emergiendo, no hay ninguna duda ya. Todos sabemos que un nuevo mundo está emergiendo, lo vemos por la crisis medioambiental, la conflictividad social, la crisis de la educación, lo vemos por todas partes. Fíjense, yo muy contento cuando preparaba esta conferencia, encontré esta foto y dije, voy a ponerla como una foto para el año 2040. Y cuando ya había mandado la presentación, descubrí que, en fin, que esto podría ser ahora. Fíjense, este es un astronauta de carne y hueso y este es un astronauta, ¿qué? Robot. Y yo pensé, 2040, no. Hace 5 meses la Unión Soviética, Rusia, mandó a la Estación Internacional una nave que llevaba un solo tripulante que pesaba 180 kilos, era un robot que está en estos momentos en la Estación Internacional trabajando con astronautas de carne y hueso para ver qué puede hacer un astronauta robot, y eso está pasando ahora. Imagínense lo que pasará en el 2025, 30, 35 o 40. Yo no me alargaré porque ya hay muchas personas que hablan de esto, pero solamente pensar cómo avanzará la infotecnología, la biotecnología, la inteligencia artificial, el Big Data, el blockchain. Hay 2 de estos elementos, de estos 5, que van a impactar directamente al proceso de enseñar y aprender que estamos haciendo. Uno es la inteligencia artificial y otro es el Big Data. Hoy hay inversiones millonarias en el mundo para desarrollar sistemas de algoritmos con inteligencia artificial para conectar a un niño o una niña a una pantalla él solito para que le vaya suministrando actividades e información que le vaya generando conocimiento. Para mí esto sería un desastre si toda la educación se basa en esto, porque como se ha dicho aquí esta tarde, la educación o es comunitaria o no es desde nuestro punto de vista. Pero hemos de saber que vendrán herramientas muy potentes de inteligencia artificial y de Big Data que apuntan a cambios que a lo mejor no van en la línea que nosotros deseamos. Y por tanto, nosotros deberemos tener muy claro qué queremos hacer. Perdón que esto pasa muy rápido a veces. Otro gran cambio que estamos viviendo, pero imagínense lo que Sofía vivirá, es la globalización. Si Sofía vive en Santiago de Chile, la probabilidad de que estudie en una universidad en Santiago de Chile en el 2035 es ínfima. Probablemente estudiará desde Santiago de Chile en Harvard intercomunicadamente por un precio irrisorio. Pero además Sofía vivirá casi seguro más de 100 años y tendrá que reinventarse muchísimas veces. No sé si conocen este autor, se llama Yuval Noah Harari. Ha escrito Homo Sapiens, ha escrito Homo Deus, son 2 libros muy interesantes para ver cómo la humanidad se está proyectando en este siglo XXI, pero ahora ha escrito un libro, porque los otros 2 son un poco grandes, muy asequible, se llama 21 lecciones para el siglo XXI, y él ha declarado que lo ha escrito pensando en personas como ustedes. Es decir, directivos y directivas de escuelas y de universidades para que reflexionen sobre los cambios que vienen y que se animen, más de lo que están haciendo, a realizar cambios con mucha profundidad. Este libro tiene un capítulo, que es el capítulo 19, especialmente pensado para directivos y directivas de la educación. Bien, Yuval lo que nos dice es que para Sofía el cambio va a ser el único elemento que va a ser constante. El cambio, el recambio del cambio.
no tendrá que cambiar de trabajo varias veces en su vida. Va a tener que cambiar de profesión 7, 8 o 10 veces cada X años. Tendrá que reinventarse de forma permanente. Y a todos nosotros esto nos cuesta, porque nosotros venimos de un mundo que ha sido muy fijo, muy poco cambiante, y hemos de educar para un mundo cambiante. ¿Se imaginan el cambio cultural que esto significa? Yuval dice que tenemos poco tiempo para hacerlo. Lo dice él, no yo. Dice que la escuela, la universidad, que no transforme profundamente su proceso de enseñar y aprender antes del 2030, él dice, tenemos entre 5 y 10 años, y quiera continuar con el sistema tradicional, él dice, yo no sé si es cierto, va a desaparecer. Tal es el tsunami de cambio que viene a la educación. Y él mismo se pregunta, ¿cómo podemos prepararnos? Claro, porque, fíjense, uno de los problemas que tenemos todas las personas que estamos aquí, yo también, es que con un poco de suerte, mi abuelo, mi abuela pudo ir a la escuela. Mi papá, mi mamá fue a la escuela. Yo he ido a la escuela. Si tengo hijos, mis hijos van a la escuela. Y la escuela no ha cambiado, casi. Pongo el casi. Sí, es verdad, hemos puesto unos proyectores, pero en esencia la escuela no ha cambiado. ¿Qué significa esto? Que para todos nosotros la escuela forma parte del paisaje. Como estas montañas aquí en Santiago que las ves, y las ves, y las ves. Y si la escuela forma parte de nuestro paisaje mental, nos costará mucho reimaginarla. ¿Por qué los alumnos han de estar en aulas y no pueden estar en espacios abiertos? ¿Por qué ha de haber un profesor al frente solo? ¿Por qué los hemos de agrupar por la fecha de nacimiento? No hay ninguna evidencia científica que apoye esto. La única razón es porque se ha hecho siempre, Javier. Llevamos más de 100 años haciéndolo. Bueno, pues lo que tendremos de cambiar es esto. Tendremos de ser capaces de reimaginar esto. Claro que una escuela tendrá alumnos, tendrá profesores, tendrá espacio físico, tendrá familias que confían. Pero todo esto lo podemos poner de otra forma. Este es el verdadero cambio en profundidad que debemos hacer. ¿Ustedes se acuerdan de esto? Se llamaba cassette. ¿Se acuerdan, no? Que con un bolígrafo intentábamos rebobinar. Bueno, y después del cassette vino el CD-ROM y después ya no sabemos ni dónde estamos. Esto va a una velocidad increíble. Bueno, pues esta fotografía nos recuerda la frase de abajo. La mayor parte de lo que hoy les explicamos a nuestros alumnos en el aula va a ser irrelevante. Hace pocos meses estaba hablando con el decano de la Facultad de Informática, Ingeniería Informática del Tecnológico de Monterrey, una de las universidades top. Y me decía hace poco, decía, Javier, ya sabemos que lo que les explicamos a los ingenieros informáticos en los 4 años que están aquí, cuando salen a los 4 años, el 50% está obsoleto. Tal es la velocidad de cambio. Claro, hay personas que dicen, bueno, esto es un drama, el currículum se queda obsoleto. No, no es un drama. Esto es una gran ventaja. ¿Por qué? Porque nos recuerda, por fin, que el currículum es un medio, no es un fin. El gran problema de la educación en todo el mundo es la gran confusión. Confundir el currículum, que era un medio para construir una persona, en un fin. Y ahí está todo el problema. Por eso digo que el currículum es el gran dictador. Y eso es uno de los elementos que hemos de cambiar a fondo. En todo caso, estamos hablando de la educación de la persona, de darle la vuelta a la escuela, que ahora el currículum es el que manda y cuando podemos hacemos un poco de pastoral, un poco de iniciativa social, pero el currículum manda. ¿Se imaginan el sueño de una escuela que le damos la vuelta y que el eje de los 15 años es la persona?
el respondernos a las preguntas clave. ¿Cuál es mi contribución aquí y ahora? ¿Cómo vivo la vida? ¿Quién soy? ¿Quién puedo llegar a ser? Preguntas que continuamos haciéndonos, pero que nuestros alumnos han de hacerse. ¿Qué puedo aportar? ¿Cómo puedo hacer del mundo un lugar mejor? Fíjense, ya no hay ninguna duda. El mundo está traspasando un profundo umbral. Cuando escriban en la historia, la época que va del 2010 al 2030, dirán, fue una época, no una época de cambio, fue un cambio de época. Estamos en un verdadero cambio de época. Lo que pasa es que como vemos una parte pequeña de la película y no nos jirafeamos, no nos damos cuenta de la trascendencia del cambio. La persona está traspasando un profundo umbral, la escuela lo está traspasando. Nuestra mirada a nuestros alumnos, nuestro liderazgo, nuestra comunicación, nuestro marketing deben de traspasar también un profundo umbral. Bien, fíjense, educar a nuestros alumnos y alumnas de otra forma, que en parte ya lo estamos haciendo, pero que debemos de profundizar, se puede hacer. Hay centenares de instituciones en el mundo que han salido de la zona de confort. Hay escuelas que podemos visitar, experiencias en todos los países hay. Este es el camino, ahí debemos de profundizar. Experiencias de cambio, muchísimas. En el mundo, en cada país. ¿Lo importante qué es? Lo importante es una cosa que nos falta. No tenemos tiempo. Siempre cuando hablo todo el mundo me dice, sí, Javier, tienes mucha razón, pero es que no tenemos tiempo. Es que los directivos no tenemos tiempo. Lo más importante es dedicar tiempo del líder, de los líderes, a liderar, a inspirar y a comunicar de otra forma este cambio profundo que deberemos hacer sí o sí en los próximos 5 o 10 años. Existen muchas experiencias, cada escuela tiene que buscar el camino. Y ahora, en los 13 minutos que nos queda, yo les voy a presentar las 12 tendencias internacionales que he visto que caracterizan las escuelas que están haciendo un cambio profundo. Yo, por el trabajo que estoy haciendo como director de Reimagine Education Lab, ayudo a equipos directivos de escuelas, de redes de escuelas, de universidades en el proceso de cambio. Porque es un proceso que dura tiempo. Y viajando y observando he visto 12 tendencias que son para mí las que van a marcar el cambio entre una escuela que solamente hace activismo innovador y una escuela que realmente quiere hacer un cambio profundo. La primera tendencia es un alumno que toma el protagonismo y aprende haciendo. Pasa de ser un sujeto pasivo a ser un sujeto activo. Oigan, fácil de decir, difícil de hacer, pero este es el objetivo. Hemos de dejar de que el alumno aprenda como sujeto pasivo, tiene que aprender con experiencia, con acción, con trabajo colaborativo por proyectos, el alumno en el centro, el aprendizaje debe ser significativo y experiencial. Primera tendencia, de una profundidad inmensa. Segunda, en consecuencia. ¿Qué ha pasado aquí? Oigan, me ha cambiado abajo y no me cambia aquí. Estoy cambiando abajo, pero no me cambia arriba. La tecnología tiene esto, ¿eh? ¿Sí? ¿Vamos a ello? No. Marcha atrás, a ver. Tampoco. Paren el contador, no vale, no vale. Bien, ¿usted cree que soy yo? ¿Sí? No se creía lo que le contaba, que es que aquí cambia, pero aquí no. Bien, yo sigo. La segunda tendencia es, si el alumno es el protagonista y aprende haciendo por experiencia, el profesor cambia de rol.
se libera de la pesada carga de transmitir oralmente el conocimiento, cosa que por otra parte ya es imposible, pasa a ser diseñador de ambientes y de proyectos y una cosa muy importante, pasa a trabajar en equipo. Hemos de romper esta individualidad de la acción docente. Es muy importante que los docentes trabajen en equipo delante de los alumnos. ¿Por qué? Porque ustedes saben, por ejemplo, que los alumnos tienen, y todos nosotros, una cosa que se llaman neuronas espejo. Las neuronas espejo sirven para aprender por imitación de los otros. Ustedes no se han parado a pensar nunca que el sistema tradicional parece hecho expresamente que los alumnos no nos ven nunca trabajar en equipo. Yo no digo que los profesores no trabajemos en equipo, pero cuando lo hacemos, los alumnos no están. Ellos no nos ven trabajando en equipo nunca. Nos ven como individualidades. Por cierto, cada individualidad con sus manías. A mí el examen me lo haces así, a mí me lo haces así. ¿Ustedes creen que esto fomenta el trabajo en equipo? ¿Ustedes creen que esto fomenta que el alumno aprenda a trabajar en equipo? Difícil. Muy bien. Tercera tendencia. Una comunidad efectiva y afectiva de aprendizaje. Es decir, que los alumnos vivan en equipo, aprendan en equipo, desarrollen experiencias en equipo y que por tanto tengamos una comunidad educativa formada por profesores y alumnos trabajando colaborativamente y sea una comunidad afectiva, muy importante, los afectos y las emociones, y efectiva. Ahora necesitaría pasar esta como mínimo, ya si no me pasa esta. ¿Dónde tengo el mando? Oigan, perdonen, para continuar la conferencia como mínimo necesito pasar esta. Porque si no, silence. Bueno, sigo. Estábamos en la tercera tendencia. La cuarta tendencia es fomentar que los alumnos aprendan entre ellos. Fomentar que los alumnos busquen información, sistematicen información, creen productos, ferias, etcétera, etcétera. Quinta tendencia, aprovechar todo lo que la tecnología nos ofrece, pero de acuerdo con nuestro proyecto educativo. Aprovechar la inteligencia artificial, el Big Data, el storytelling, la gamificación, los robots. Aprovecharlo, pero no como piezas sueltas, sino integrado en nuestro proyecto educativo, en donde queremos estar dentro de 5 años. ¿Cuántos años creen? Fíjense, ahora sí, pero no tengo mando ahora. ¿Cuántos años creen ustedes que nos falta para que tengamos un robot con apariencia humana paseándose por nuestras escuelas? ¿Cuánto tiempo? ¿Años? ¿Años? 2. ¿Quién da más? ¿Años? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ya tenemos inteligencias artificiales, pero en esta década van a ver ustedes robots entrando en el aula y decir: hola, buenas tardes, ¿en qué puedo ayudarles en este proyecto que estamos haciendo? ¿Y ahora? Bien. Lo siento, perdónenme, pero esto de la tecnología... Bien, otra tendencia, y con eso acabo las tendencias, es agrupaciones variables de alumnos. El hecho de que los alumnos estén agrupados siempre de la misma forma es como si a un alumno le dijéramos: tienes una condena eterna, vas a estar 15 años con este grupo aula, te guste o no te guste. ¿Por qué han de estar agrupados de la misma forma? ¿Por qué no podemos agruparlos por ciclo, por intereses, por muchas cosas? Porque esto rompería la inflexibilidad. Fíjense que uno de los problemas básicos de la escuela es la inflexibilidad. La escuela es muy poco flexible, en horarios, en espacio físico, en organización. Bien, a ver si nos pasa. Bien,
Sexta, el proceso de aprendizaje es integral, es decir, ya no podemos hacer que los conocimientos vayan por un lado y los valores por otro, sino que nosotros hemos de hacer una actuación integral. Vuelve a no pasar. Bien, ahora sí. No, pero solamente cuando hago así. Bueno, o que me lo pasen allí, porque si no... Otra. Bien. La evaluación del aprendizaje se transforma. No podemos cambiar las prácticas de aula si continuamos haciendo exámenes por escrito. Hemos de dejar de calificar, que es poner nota, y pasar a evaluar, que es otra cosa distinta. Dar feedback, autoevaluación, coevaluación, etcétera. Ya he hablado de aprovechar todas las posibilidades tecnológicas que tenemos, el Big Data, el blockchain, otra transparencia más. Alto ahí. La transformación del espacio físico. Vamos a tener a Ciro, creo, en este congreso que nos hablará más de ello. Yo no soy partidario de empezar la transformación de una escuela transformando el espacio físico. Creo que el espacio físico se transforma al servicio de un proyecto y que lo importante es tener claro qué proyecto quiero, a dónde voy. Pero llegará un momento que el espacio físico también habrá que transformarse. Y muchas veces esto no tiene que ver con tener mucho dinero, sino que tiene que ver con tener mucha imaginación. Fíjense, esto es una fotografía de una escuela de España de pocos recursos, que no tenían espacio para hacer una biblioteca y tenían un patio interior del edificio. Y un profesor dijo, oye, ¿y por qué no ponemos una red? Y le dijeron, tú estás loco, no nos va a dejar la autoridad, no nos darán permiso, pero él insistió. Y hace unos meses me invitaron a ver la escuela y me dijeron, te vamos a enseñar una biblioteca en la red. Y yo que pensé que era una biblioteca en Internet. No, era esto. Bueno, pues desde que han hecho este cambio de espacio físico, la lectura de libros aumenta. Evidentemente los chicos y las chicas quieren ir a la biblioteca en red. Por tanto, el espacio físico tendremos de transformarlo. Es imprescindible evaluar las innovaciones. Lo que no podemos es hacer innovaciones y que no las evaluemos. Hemos de mirar qué impacto las evaluaciones hacen en nuestros alumnos y verificar científicamente si el impacto que hacemos va en la línea de lo que deseábamos hacer, y se ha de acompañar el cambio de rol de los profesores. No se trata solamente de capacitar, se trata de trabajar en red, se trata de acompañar. Y acompañar también para que la motivación, para que la vocación emerja. Bien. Y frente a esta perspectiva, a estas 12 tendencias que hemos visto así de esta forma, ¿cuál es mi encargo como directivo? Yo soy directivo de una escuela, yo soy directiva. ¿Cuál es mi encargo? Hasta ahora mi encargo ha sido hacer funcionar la escuela cada día, como un reloj suizo. ¿Y si yo les dijera que esto cambia? Que el cambio en el liderazgo de los directivos en las escuelas precisamente está ahí. Y si su tarea ahora es soñar la escuela que deseo, dónde quiero estar dentro de 5 años, animar la inspiración y liderar el cambio. Podemos delegar en otras personas muchos aspectos del día a día. Si nosotros como líderes no cambiamos nuestro liderazgo y no dejamos de imaginar la escuela como un reloj suizo y empezamos a imaginarla como un jardín, fíjense qué metáforas tan distintas. Yo me encuentro directivos que dicen, yo me imagino la escuela como un reloj suizo. Si todo el mundo llegara puntual y hiciera lo que tiene que hacer, la escuela funcionaría. Desastre. Esto es una mirada muy ingenieril y una escuela no es esto. Yo me imagino la escuela más como un jardín. En un jardín tú no le dices a una planta, crece, crece. Pero a los niños sí que les decimos, estudia, estudia.
No funciona esto. Hemos de cambiar muchos marcos mentales. Bien, ¿innovamos para adaptar o innovamos para transformar? Esta pregunta para mí es muy relevante. ¿Innovamos para adaptar un proceso de aprendizaje que se diseñó a finales del 19 para un mundo que no cambiaba? ¿O innovamos para llegar a otro? Porque, ojo, innovar por innovar no tiene sentido. Una de las innovaciones que todas las escuelas en el mundo han hecho, que es poner un proyector en cada aula, no ha servido para cambiar. Ha servido para afianzar la clase magistral, porque ahora les pongo vídeos, pero yo, profesor, continúo controlando todo. Por tanto, hay que pensar muy bien las inversiones que hacemos, dónde las hacemos, para qué las hacemos, y eso tiene que ver con el dónde vamos. Si no hay dónde vamos, no podemos decidir, pues el año que viene nos gastaremos o haremos la innovación de... ¿Y si lo que hemos hecho hasta ahora, insisto en una idea que ya les he expresado, y si lo que hemos hecho hasta ahora no ha sido más que un entrenamiento? ¿Y si el cambio de verdad viene ahora? Yo estoy convencido de esto. Yo percibo un cambio de fase claro. Hemos acabado una fase del 2010 al 2020 de hacer innovaciones, hacer pruebas, un poco de formación por aquí, capacitación, un poco de TIC, un poco de TAC y un poco de TOC. Muy bien. Ya hemos aprendido, pero ahora hemos de pensar en otra cosa distinta. Porque hablamos de desarrollo y crecimiento personal, de centrarnos en el mundo en el que vivirá el alumno. Recuerden, Sofía, 2020-2040. ¿Qué habilidades, qué valores, qué espiritualidad necesitará para el 2040? Esta es la pregunta. Por eso hemos de cambiar la educación. Cambiar la educación no es una moda, no es una manía personal. Es por ellos. Porque van a vivir en un mundo que no tiene nada que ver con el mundo que vivimos nosotros. El alumno en el centro y el proyecto vital y el autoconocimiento del alumno debe ser la columna vertebral del proceso de cambio. Recuerden, en una escuela todo impacta. La forma como sentamos a los alumnos, la forma como juegan en el patio, la forma como los profesores nos dirigimos a ellos, la forma como nos relacionamos los profesores entre nosotros, todo esto impacta. Impacta en lo más importante, en la conformación de la persona, de los valores. Ya no se trata solo de que en la clase de religión o cuando hacen pastoral transmitamos unos valores, por supuesto. Pero se trata de ir más allá. Se trata de transformarlo todo. De que estos valores estén presentes dentro de las matemáticas, de la historia, de la física, del álgebra. Este es el sueño. Y lo podemos hacer. Hay escuelas que lo están haciendo. Porque transformar la educación es un proceso. Y un proceso que dura tiempo. Cuando a mí me preguntan... Javier, transformar con la profundidad que estamos diciendo una escuela, ¿cuánto tiempo requiere? Yo siempre digo un mínimo de 2 y un máximo de 5 años. Por lo tanto, es un proceso entre 2 y 5 años que tiene que tener dirección, visualización, sueño, liderazgo, comunicación, equipo. Y este es el reto. Este es el reto al que estamos llamados. Porque además, si no lo hacemos, otras instituciones sí que lo van a hacer y además otras grandes corporaciones, el nombre de las cuales no los diré, pero que ustedes ya saben, tienen grandes ideas de cómo puede ser la educación del futuro. Pero yo no sé si sus ideas me gustan. Yo lo que quiero es decidir nosotros, con nuestra tradición, nuestro carisma, nuestra historia, pero mirando al 2040 y atreviéndonos a salir de la repetición de lo que estamos haciendo, yo quiero que hagamos un proyecto sólido y que avancemos. Pero para esto, ¿saben cuál es el freno principal?
Muchas veces me preguntan, pero a ver, ¿el freno cuál es? Las familias no lo entenderán, la administración educativa no nos dejará, no tenemos dinero, los profesores no lo entenderán. Nada de esto es un freno. El único freno para hacer un cambio profundo son ustedes. Es decir, los marcos mentales que ustedes tienen. El único freno de verdad para hacer un cambio más profundo del que estamos haciendo es que yo tengo unos marcos mentales que creo que hay cosas que pueden cambiar y hay cosas que no puedo cambiar. O que hay cosas que deben cambiar y hay cosas que no deben cambiar. Y hemos de poner en crisis estos marcos mentales. Hemos de dedicar tiempo a repensarlos. Ni que sea para reafirmarlos. Porque puede ser que alguna de las cosas que estamos haciendo esté muy bien hecha. Pero hay que repensarlo. Porque el mundo anda a una velocidad increíble. Bien, para eso he escrito un libro que algunos de ustedes conocen, que se llama Reimaginando la educación, 21 claves para transformar la escuela, basado en mi experiencia en el proyecto Horizonte 2020 de las escuelas jesuitas de Barcelona. Y pensando en personas como ustedes, he escrito lo que yo creo que son las 21 claves para que un directivo se atreva a cambiar los marcos mentales y a trabajarse para poder hacer el cambio. El primer capítulo del libro es párate, porque el problema de los directivos es que no nos paramos. Somos unos activistas. Creemos que la escuela cambiará por nuestra acción. Y a lo mejor la escuela cambia si nos paramos a pensar, a visualizar, a soñar. Por eso el segundo capítulo se llama Visualiza. Si tú no visualizas dónde quieres ir, no vas a llegar nunca. Y ahora sí que les voy a presentar las jirafas. ¿Se acuerdan que yo les he dicho que los directivos han de jirafearse? Por eso llevo jirafas. Bien, estas dos jirafas han atravesado el Atlántico, fíjense que no es fácil, con las 4 patas en estas cuerdas, para venir aquí a decirles a ustedes, jiraféense, tomen perspectiva, dejen de estar mirando el día a día. Debemos jirafearnos, ver nuestro avance en perspectiva y sobre todo saber hacia dónde vamos. Y todo ello requiere tiempo. Tiempo para reflexionar, tiempo para soñar y tiempo para trabajarnos internamente. Muchas veces hay directivos que dicen, yo quiero cambiar la escuela. Yo les pregunto, ¿y tú estás dispuesto a cambiar tú? Yo no. Entonces es muy difícil que la escuela cambie. Bien, y acabo con esta frase de Antoine de Saint-Exupéry, el autor del Principito, que para mí es como una síntesis. Este autor escribió, si tú quieres construir un barco, no reúnas a los hombres y mujeres para darles órdenes, para explicarles cada detalle, para decirles dónde encontrar cada cosa. Si tú quieres construir un barco, evoca primero en el corazón de los hombres y mujeres el anhelo del mar abierto, libre y ancho. Muchas gracias.